Bueno, pues primero que nada yo les comenzaré hablando sobre la introducción al magnetismo. Primero que nada necesitamos saber qué es el magnetismo y pues este se le denomina una propiedad que tienen los materiales en un estado natural o artificial. Este está forzado mediante una aplicación de diferentes técnicas. Este más que nada es para atraer el hierro. Así dicha propiedad puede ser como aprovechada para extraer diferentes tipos de fuerzas mecánicas o viceversa. A los elementos que tienen la propiedad de atracción se les denominan imanes. Estos se clasifican en permanentes y temporales según su capacidad. Ya sabemos que también existen diferentes tipos de imanes, como esto puede ser imanes permanentes, imanes temporales, imanes naturales, imanes artificiales. Estos más que nada tienen diferentes tipos de atracciones y cada uno de ellos pues son de origen minerales o poseen formas diferentes naturales de diferentes de propiedades de atracción. Estos son aquellos que tienen efecto de imantación o se mantienen de forma continua. Pueden ser, pueden ser magnetizados de forma natural o artificial también. Para mí los más importantes son, bueno, más que nada los imanes artificiales, ya que estos generan un campo magnético en su estímulo externo que puede ser el acercamiento de un imán con otro imán o el paso de corriente eléctrica al magnetizar algún metal o como puede ser el hierro también. Pues también les hablaré un poco sobre qué es el campo magnético. Y esta es una fuerza magnética donde diferentes materiales pueden ser magnetizados o cualquier tipo de diferente material. En este se producen diferentes cargas sí, de sentido que se han establecido por convención, como puede ser el polo norte y polo sur. En eso se presentan diferentes medidas, puede ser por líneas de fuerza o por inducción magnética. También se pueden visualizar las líneas de fuerza cuando se producen unas tracciones sobre imanes que se acercan entre sí. Y pues algo también tiene que ver con el flujo magnético, ya que este es un total de líneas que forman un campo magnético. Y en este sentido, y su unidad más bien dicho, es en Weber. Algo tiene que ver con la inducción magnética, ya que también esta presentan líneas de fuerza que traspasan una unidad de superficie o inducción magnética, también denominada como, o también más conocida como flujo magnético. Y un material muy más común, un instrumento que se utiliza en la inducción magnética es el medidor teslámetro, ya que este instrumento te puede dar a conocer diferentes tipos de valores, como pueden ser la inducción magnética en un campo magnético. Pues este dicho aparato nada más que nada se relaciona con los valores que se envían de onda basada en un sensor. Pues yo les voy a hablar acerca del electromagnetismo, pero en pocas palabras, ¿a qué le podemos llamar electromagnetismo? Y pues el electromagnetismo es aquella parte dentro de la electrotecnia que se encarga de estudiar los fenómenos magnéticos y eléctricos, así también como los efectos que estos pueden llegar a producir, de aquí derivando en el campo magnético. Dentro de lo que sería un campo magnético se nos pueden llegar a presentar tres casos diferentes, como lo sería el campo magnético a través de un conductor. Porque en este caso, cuando un conductor rectilíneo es atravesado por una corriente eléctrica, en este se llega a formar un campo magnético, y en él se llegan a presentar líneas de fuerza circulares y concéntricas. Y la forma en la cual nosotros podemos conocer la orientación de estas líneas de fuerza circulares que están formando en el conductor rectilíneo es con la regla de la mano derecha. Sujetando el conductor rectilíneo, nuestro dedo pulgar va a indicar la dirección de la corriente y los demás dedos van a indicar cómo las líneas de fuerzas circulares están actuando alrededor del conductor rectilíneo. En el segundo caso que se deriva de este tenemos el campo magnético en una espira, que tiene como esta forma. Y también la manera en la cual nosotros podemos conocer estas líneas de fuerza de igual manera es con la regla de la mano derecha. Solo que tenemos que ir posicionando la mano alrededor de lo que sería la espira para conocer cómo empieza la corriente en la espira, que sería tal cual con el dedo pulgar, recorre toda la forma de la espira y con los dedos se van formando las líneas de fuerza alrededor, solo que la mano va cambiando la
orientación y así podemos conocer el sentido de las líneas de fuerza que se generan. Y por último, también se deriva en el campo magnético a través de una bobina, ya que para obtener un campo magnético superior se pueden unir en serie varias espiras y pues de esta manera se unirían sus campos parciales. Y pues de esta manera es como se forma la bobina o una solenoide. Y aquí también llegamos a usar lo que sería la regla de la mano derecha, pero con una interpretación un poco diferente con respecto a cómo ejercen las líneas de fuerza a través de esta bobina. Siendo que a diferencia de un conductor rectilíneo donde el dedo pulgar nos indicaba la dirección de la corriente y los dedos la dirección de las líneas de fuerza, en el caso de las bobinas, ahora el pulgar va a estar marcando o indicando lo que es la dirección o la orientación de estas líneas de fuerza y el resto de los dedos lo que sería la corriente, siendo Ørsted el primero en evidenciar la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. Por lo cual nosotros también llegamos a lo que sería la intensidad del campo magnético. Esta magnitud nos vendría indicando la fuerza que tiene el campo magnético, y esta la podemos representar con la letra H mayúscula. Y esta la unidad de medida que tiene es amperio por vuelta sobre metro, o como sería AV sobre M. Y de aquí podemos deducir que la fuerza de un campo magnético va a ser mucho mayor cuando aumentamos la corriente y la cantidad de las espiras. Estas espiras las vamos a referenciar con la letra N mayúscula. Pero claro que puede llegar a ser menor dependiendo de la longitud que tenga nuestra bobina. Y pues la manera en la cual nosotros podemos conocer la fuerza de un campo magnético es con esta expresión, la cual nos dice que la fuerza de un campo magnético es igual al número de espiras por la intensidad de la corriente sobre la longitud de nuestra bobina. La fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz está directamente, bueno, es un poco parecida a lo anterior. Es la fuerza que permite mantener al campo magnético, y esta fuerza se representa por la letra F y sus unidades es el amperio vuelta. La fuerza magnetomotriz está directamente proporcional a la corriente que recorre el circuito electromagnético, siendo también la constante de proporcionalidad el número de espiras que lo forman. ¿Qué significa esto? Mientras mayor intensidad de corriente tengas y número de vueltas tengas, vas a tener una mayor fuerza magnetomotriz, que es, como le dije, se relaciona con el tema anterior de intensidad. Entonces también se puede afirmar que la intensidad de campo magnético, en este caso sería H, es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz F e inversamente proporcional a la longitud de la bobina, que sería L, lo cual nos daría que intensidad de campo magnético es igual a fuerza magnetomotriz entre longitud. Bueno, seguimos con nuestro siguiente tema, que sería el circuito magnético. Si a una bobina le introducimos una barra de hierro en su interior, le suceden cambios al campo magnético. En este caso aumentarían de forma considerable. Esto se comprueba con un teslámetro, probándolo directamente en el circuito que armaríamos, ¿no? Lo acercarías al núcleo y eso. Entonces, un circuito magnético, por ejemplo, tenemos un electroimán, en el cual está hecho de un tornillo de hierro como núcleo, y le ponemos alambre de cobre alrededor para poder hacer la bobina. De eso está hecho nuestra bobina. A este núcleo de hierro y a la bobina se le agregaría una fuente de tensión, y al hacer esto nos genera un campo magnético que atraería, cosas que tengan hierro, ¿no? En este caso una moneda, una llave, algo parecido. Pero también al momento en el que quitas la fuente de tensión, nuestro campo magnético se iría y ya no atraería el hierro, el electroimán. Bueno, hay materiales para circuitos. Hay diferentes materiales que podemos usar en nuestro circuito, pero cada uno de ellos, hay diferentes tipos, cada uno actuará de una forma
diferente, no siempre van a actuar igual. Y tenemos tres tipos especiales tenemos tres tipos de materiales, que serían diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. También para los materiales se toma en consideración lo que son las spines, que serían los átomos que tiene cada material que actúan como imanes. Y cada spine tiene su campo magnético y tiene una orientación magnética propia, ¿no? Bueno, sabiendo que cada material tiene sus propias spines, calificamos a los materiales, como dije, en tres clasificaciones, ¿no? Que sería diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los diamagnéticos, en este tipo de material, los spines no tienen un campo magnético, pero si se les aplica un campo magnético externo, estos se orientan, las líneas de fuerza del campo se orientan al lado contrario de las líneas de fuerza del campo inductor. Por tanto, se dice que estos materiales de este tipo no interaccionan con otros materiales magnéticos. Y tenemos, por ejemplo, en este tipo de clasificación tenemos lo que sería oro, silicio, hidrógeno, cobre, que es un material muy utilizado en circuitos, bronce y, por ejemplo, grafito. Y los siguientes serían los paramagnéticos. En este tipo de material, las spines de estos materiales sí tienen su propio campo magnético. Entonces, al momento en el que tú le agregas le aplicas un campo externo, algunos de estos materiales sí siguen el sentido de las líneas de fuerza del campo principal, de lo que sería nuestro campo principal. Entonces, algunos de esos materiales son, por ejemplo, el aire, el titanio, el aluminio, etc. Hay otros más todavía. Y tenemos por último los materiales ferromagnéticos, que son aquellos materiales en los cuales sus átomos o spines se alimentan por completo de las líneas de fuerzas del campo externo. Este tipo de material es utilizado para fabricación de circuitos magnéticos en máquinas eléctricas, ya que para valores de corriente no muy elevados aumenta considerablemente la magnetización. El hierro sería un gran ejemplo de este material, ya que es un material ferromagnético por excelencia. Es de los más usados. Y también se suelen usar para tener otros resultados. Se suelen usarse como cobalto, níquel o silicio. Y como digo, en esos materiales ferromagnéticos se utilizan para las máquinas eléctricas. Si nos enfocamos en las máquinas eléctricas, en su estudio, cualquier material que no sea ferromagnético se considera amagnético, es decir, que no tiene ningún comportamiento especial cuando se encuentra sometido a líneas de fuerzas magnéticas. Y los materiales para la constitución de núcleos en circuitos magnéticos son considerados aleaciones que facilitan la orientación aquí nombrada, como la denominada chapa de grano orientado. Y bueno, ¿qué es la chapa de grano orientado? La chapa de grano orientado es un material que se usa para, por ejemplo, la construcción de transformadores, ya que nos da un mejor rendimiento y evita pérdidas por el calor, ¿no? Que por el exceso de calor. Entonces, estos serían los materiales para conformar un circuito magnético, pero hay más. En este caso pusimos estos ejemplos y a continuación los dejo con mis siguientes compañeros. Y entonces de estos materiales llegamos a lo que sería la reluctancia magnética, la cual es muy comparada por la resistencia, ya que es esta característica de los materiales ferromagnéticos para oponer una mayor o menor resistencia a la formación de líneas de fuerza dentro de nuestro campo magnético.
Y gracias a Hopkins y su ley del flujo magnético podemos conocer la reluctancia de nuestro campo, el cual nos dice que el flujo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnemotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. Y en base a esta ley de Hopkins y a esta fórmula podemos obtener el siguiente despeje para obtener la reluctancia, siendo la unidad de medida de la reluctancia ampere por vuelta sobre Weber, o de esta manera. Sin embargo, esta permeabilidad magnética, como se puede observar, o bueno, como podemos comprender en la fórmula, no es constante, ya que depende en gran medida del campo magnético aplicado. Así, si su curva se representa en la misma gráfica que la de la magnetización, ya que la permeabilidad depende también de los valores que tengamos en B y H para poder calcularla. Por lo tanto, no es una variable constante, sino que depende mucho de los datos que tengamos en VIH, y se observa cómo es mayor en la primera zona de la magnetización. Ya después va decreciendo un poco y disminuye mucho más radicalmente una vez que se ha superado el punto de saturación. El tema 3.13 nos habla de la fuerza ejercida sobre un conductor cuando por este circula una corriente eléctrica. Nos habla de cómo cuando nosotros tenemos un conductor y le aplicamos una corriente eléctrica y después lo sometemos a un campo magnético, este conductor tenderá a salirse de ese campo magnético, y es dado esto por la regla de la mano izquierda. Tenemos básicamente en nuestra mano, este dedo nos indica el flujo de corriente eléctrica, hacia la dirección hacia donde va la corriente eléctrica. Este dedo nos indica el flujo de campo magnético, o el campo hacia donde va la dirección, y este sería la fuerza hacia donde se tenderá a ir el conductor. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos que la corriente va hacia esta dirección, tenemos que el campo magnético se lo estamos haciendo lo estamos sometiendo ese campo magnético hacia esta dirección. Entonces el conductor tenderá a irse hacia arriba, ya que tenemos el pulgar acá arriba. Si nosotros lo volteáramos, ahora serían las cosas diferentes, ¿no? Tenemos que la corriente eléctrica ahora va hacia acá. Después tenemos que el campo lo estamos ejerciendo de esta dirección, entonces hacia abajo tenderá a irse el conductor. Esta fuerza la tenemos relacionada con primeramente con la corriente, luego por la longitud de dicho conductor, y al final por la fuerza de inducción magnética, o la inducción magnética, que es beta. Básicamente tenemos la fórmula que es F igual a I por L por B. Básicamente nos dice que relacionará la corriente eléctrica con la longitud del conductor y tendrá la fuerza del flujo magnético. Ahora, si el conductor no rompe o no corta las líneas de fuerza perpendicularmente, entonces tenemos que tomar en cuenta el grado de inclinación del conductor, dada por la siguiente ecuación, que sería F igual a I por L por el seno del ángulo. Básicamente tenemos la fuerza que tendrá relacionada con la corriente, la longitud, y tenemos el grado de inclinación en el que esté el mismo conductor, y así podremos sacar su fuerza, básicamente. En el tema 3.14 nos habla sobre la fuerza ejercida sobre una espira por el cual circula una corriente eléctrica. Es casi lo mismo como si fuera solamente un conductor, pero en esta vez tenemos una espira. En este caso, de igual manera, tenemos que ejercer la ley de la mano izquierda, pero esta vez sobre ambos lados de una espira. Como la espira está más o menos así, tendremos un lado y otro lado que obviamente irán conmutando para que pueda girar en este caso, ¿no? Bueno, tenemos básicamente que si tenemos una espira y nosotros le aplicamos un campo magnético, tenemos que el flujo para acá, tenemos que aquí sería el campo magnético, y obviamente tendería a ser hacia arriba, y del otro lado tendremos esto. Básicamente tendremos esto, que ahora la corriente iría hacia acá sería el campo, y entonces esa parte de la espira tenderá a ir hacia abajo.
No se puede alcanzar a ver muy bien por la mano, pero básicamente nos habla de que uno tenderá a ir hacia arriba y del otro lado tenderá a ir hacia abajo. Este es un principio básico del funcionamiento de los motores, porque hará que a nosotros, al inducirle un campo magnético, una parte de la espira tenderá a ir hacia arriba y la otra parte de la espira tenderá a ir hacia abajo, así haciendo que gire. Tenemos la relación ahora, obviamente, de la fuerza, que sería la corriente eléctrica por la longitud de la espira, de la parte activa de la espira. Como ya expliqué, como son dos lados, mediremos la parte de la mitad para acá y la otra mitad para acá. Entonces la primera parte de la espira, la longitud, esa es la que pondremos, y después viene el flujo magnético, básicamente que venga del imán, del electroimán o de lo que sea. Entonces de ahí vamos a tomar nosotros ese dato, ¿no? Obviamente ahora también podemos poner el seno al final, que sí tendría un grado de inclinación, ya que obviamente no siempre va a estar recto, entonces tiende a cambiar dependiendo del grado de inclinación. Bueno, al final tenemos otra fórmula, que es el momento de fuerzas. El momento de fuerzas lo da por I, por S, por B, bueno, por beta y seno de un ángulo. Básicamente es la corriente por S, que es la superficie de la espira. Obviamente tenemos la espira y da más o menos, depende de la forma que tenga, un cuadrado, un círculo, entonces tenemos la superficie. Luego tenemos el flujo magnético. Ahora tenemos el tema 3.15, que nos habla básicamente de la fuerza electromotriz inducida en un conductor. Faraday descubrió que en esta parte, que cuando un conductor viaja en el seno de un campo magnético, o sea que está así y se mueve en el campo magnético, esta parte, el conductor almacenará cargas tanto en un extremo del conductor y en el otro extremo, generando así cargas tanto de un signo como de otro signo, creando una fuerza electromotriz. Puede ser representada por una letra E mayúscula o por las siglas o por F.E.M, que sería FEM, fuerza electromotriz inducida. Y podemos, básicamente la podemos tener por la relación que es E o FEM igual a beta por I por V. Básicamente esta relación nos dice que es E igual a la corriente del conductor, que por la corriente por la que pasa el conductor, por el flujo magnético, el flujo magnético, y la velocidad por el cual está pasando este flujo magnético. Después de esto, pues podemos meter otros conceptos, como sería el grado de inclinación de la bobina, y obviamente la superficie de la espira. Obviamente tendremos que sería E igual a, que sería el flujo magnético por la superficie, después por la velocidad angular en este caso, y al final pues lo multiplicamos por el seno del ángulo, el grado de inclinación en el que esté la espira. En este caso podemos usar la regla ahora de la mano derecha para conocer dichos componentes que les estuve explicando. En este caso ahora tenemos la regla de la mano derecha, que nos diría que este dedo, que sería la V, o básicamente es la fuerza pues a dónde tiende a irse el conductor. Tenemos este que sigue siendo la inducción magnética, que es el campo, la dirección del campo magnético, y este nos vuelve a indicar, pero de esta manera ahora, la fuerza electromotriz inducida, que en este caso iría hacia acá. Eso lo podemos sacar con la regla de la mano derecha. Este concepto de la fuerza electromotriz inducida y los ejemplos que nos muestran es lo más fácil de entender el funcionamiento de los motores eléctricos. Ahora tenemos el tema 3.16, que es la autoinducción. Bueno, en este concepto tenemos cuando las bobinas, obviamente tenemos una bobina, un rollo de cable o de alambre que es enrollado. Obviamente cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica va a generar campos. Entonces cada campo de cada conductor, de cada capa que hagamos nosotros, influirá directamente en las siguientes o en las posteriores conductores que tenemos, así haciendo un campo magnético más grande. Si la corriente por la cual fluye el conductor
es variable, entonces también los campos magnéticos van a ser variables. De esta manera se crea una fuerza que se llama autoinducida, que como lo dice la ley de Lenz, la carga, o bueno, el flujo se opone a la que ya había hecho. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el campo magnético de uno a otro, este intenta oponerse y como va variando, entonces empieza a hacer este efecto de la autoinducción. Bueno, de esta manera tenemos la siguiente fórmula que en esta manera ahora se representa con la letra mayúscula L, que sería igual al número de vueltas que tiene nuestra bobina o nuestra espira. Luego tenemos que es el flujo magnético sobre la corriente. Entonces de esta manera tenemos la fórmula de la corriente autoinducida, ¿no? O de la autoinducción. Más bien sería el coeficiente de autoinducción, que es el que nos va a dar cuando nosotros lo necesitemos, pues obviamente usamos esta relación que sería N igual a N por el flujo magnético sobre la corriente. Básicamente la N es el número de vueltas, el flujo magnético que es phi, obviamente, sobre, y ya tenemos la corriente eléctrica y ese nos va a dar nuestro coeficiente de autoinducción.